¿Qué tal, queridos amigos? Pues llegó el tiempo de grabar Psicosofía 9. Mili Sánchez Alama, la psicoterapeuta de la agenda llena, que para todo tiene que revisar su horario, Ay, her no. schedule, en todas partes. Ya me van a ventanear aquí. Sí, sí, no, no, pues todo el mundo lo sabe, es el precio del éxito. Ay, sí. Encontró un ratito para caer aquí al cubículo donde actualmente laboro y grabar Psicosofía número 9. Ella, Ya estamos en la nueve. ya estamos en la ¡Qué 9 y estamos muy emoción! contentos porque recibimos Sí. retroalimentación. Ay, Comentábamos sí. que el doctor en ciencias, José Alfredo Samaniego, yo no sé de dónde saca el tiempo, nuestro buen amigo, escribe cartas kilométricas y luego, aparte de escribir las cartas kilométricas, conversa y hace preguntas y aportaciones ciertamente muy valiosas. Así es. Muchas gracias por Se darse el se tiempo. agradece. Y hay otras Claro. personas que también nos sugieren temas. Hubo una dama que no quiso que dijéramos su nombre, porque dice, me van a vincular con eso, y que quería que hablara de psicópatas, de Ujú, narcisistas y de personas maquiavélicas. ujú. Y La pues famosa triada oscura. y pues para eso, acá esta dama, que ya les digo, yo la veo casi como una hija por la edad, pues yo la conocí en el 93 cuando era todavía una jovencita, en el 93 en el Colegio Uh, Americano de Torreón. ya eh, eh, llovió. ya llovió, incluso en estos lares tan secos, tan cálidos y a veces tan infernales, porque recientemente el estío nos ha azotado con su calor infernal. Pero bueno, ya llovió y a Mili, después de que ella hizo su licenciatura en psicología y sus posgrados y adquirió algo de experiencia, un colegio donde yo trabajé casi una década, no, una década completa. Un día le invitó para dar una plática a papás y yo asistí como público y me acuerdo que habló de personalidades psicopáticas, maneras de ser y lo hizo pues con el conocimiento profundo que ella tiene. Me emocioné tanto escuchar a Mili y me sentí pues orgulloso porque la veo como alguien cercano Ay, a un servidor, igualmente. que hasta saqué un artículo sobre eso en una revista donde colaboré muchos años, después de escuchar la plática de Emilia Sánchez Salama, que hasta la gente que está viendo estos videos ya le dice Mili Mili, como dice Mili Mili, ya aclaré por qué le llamo Mili Mili. No es un eco, tampoco es una reverberación, así como hay café soluble o instant coffee, así le dicen los gringos, a un café que pues tiene algo de verdadero, pero es más artificial que otra cosa. Yo le llamo café café al café de grano, al café completo, al café íntegro. De la misma manera le digo mili, mili a mili, porque es una persona íntegra, es una persona completa, es una persona sin artificios, sin dobleces. Por eso le digo mili, mili. Ya Ay, también el sí. doctor Samaniego dice, oiga, dígale a mili, mili tal cosa. Bueno, pues Ay, qué vamos a hablar hermoso. de personalidades psicopáticas. Y no Sí. voltees a verme, porque nada No. más digo eso o digo anciano y luego lo volteas a Ay, ver. creo que no, al revés. Yo siempre, como te he dicho, me siento Ujú. muy, muy halagada y muy orgullosa de compartir este espacio contigo, porque hay muchísima admiración y respeto y que elijas platicar conmigo y compartir este tema, se me hace así siempre, siempre, siempre hay ese espacio para estas platiquitas, a veces más Claro. largas, a veces más cortas, pero siempre, siempre encantada de estar aquí. Y pues sí, vamos a platicar ahora de la famosísima triada obscura, que en realidad, más que diagnósticos, implican constructos, ¿no? Y yo empezaría primero con una pregunta. ¿Existe gente mala o existe gente que hace cosas malas, pero no necesariamente son malos? Y esa pregunta la dejo así para ver al final, en los comentarios, después de que lo que platiquemos, ustedes nos digan qué opinan
al respecto, si existe gente mala o es una situación emocional, psicológica, neurológica, biológica, qué es lo que lleva a estas conductas o estos comportamientos. Y vamos a hablar hoy en específico de tres personalidades: la personalidad narcisista, la personalidad psicopática y la personalidad maquiavélica. Realmente la personalidad maquiavélica no existe como tal, como un diagnóstico. O sea, si nosotros revisamos el DSM-5, que es el manual de trastornos mentales, no viene como un diagnóstico. Es por eso decía yo que es más como un constructo, ¿no? Para definir ciertos rasgos y engruparlos. Y vemos ahorita, vamos a platicar de dónde viene y por qué se le dice así a esa personalidad. Y de las dos primeras, que es el narcisismo, sí existe un diagnóstico como tal de personalidad narcisista, pero también de la psicopatía, aunque más bien se engloba en el trastorno antisocial. Y más bien vamos a platicar como de estos rasgos de personalidad, más que como para dar síntomas para hacer un diagnóstico. Estamos hablando cuáles son los rasgos, porque además hay rangos, ¿sí? No, tenemos también algunas cosas muy hollywoodizadas, ¿no? El psicópata ha sido muy llevado al extremo en las películas. Entonces, es importante primero que platiquemos de los tres tipos de personalidad y además cada uno tiene su etimología. Por ejemplo, pues, ¿de dónde viene el narcisismo? ¿Cuál es el famoso mito de Narciso? Que acá yo estoy segurísima que nos puedes decir más que yo al respecto, o me aviento el mito, pues seguramente tú puedes aportar más ahí. Muy chicho, ¿verdad? Bueno, es que el hipocorístico de Narciso es Chicho, así como de Alberto, Roberto es Beto, Beto, Betito. o de Lourdes es Lulú. A los narcisistas les dicen Chicho, se cree muy Chicho. Narciso, Mira, de ahí viene, no, sí. mira. Narciso era un joven muy atractivo, según la mitología griega. Hay dos versiones, la de Pausanias y la de Hesíodo, y estaba prendado de su bella figura y tenía muchas pretendientas, así uso intencionalmente esa palabra, aunque la academia no la acepte, y pretendientes, y a ninguno hacía caso, y por supuesto causó mucho dolor. Se cuenta que una ninfa llamada Eco, que había sido castigada por los dioses a solamente poder hablar repitiendo la última palabra de los interlocutores, estaba enamorada de Narciso, y cuando Narciso andaba de cacería, persiguiendo un ciervo o un gamo, eh, sintió que había un ser humano o algo semejante por aquellos lares y preguntó, eh, ¿aquí hay alguien? Y la mujer, que solamente podía pronunciar, la ninfa en realidad, la última palabra, dijo, aquí, aquí, aquí hay alguien aquí. La última palabra de Chicho fue aquí. Aquí. Y ella dijo aquí. Y entonces le pidió que saliera, y cuando salió, la despreció. Y ella, hay una versión que el mismo Narciso, para burlarse de ella, le dio una espada, y ella, a la manera muy grecorromana, se suicida encajando la espada en la tierra y se perfora las entrañas, y así muere Eco. Eh, eh, Eco pues no podía morir del todo porque estaba bajo el influjo divino, pero desapareció su cuerpo, la parte material y visible, y solamente quedó una voz que repite la última palabra, y que le escuchamos sobre todo en cuevas, en cavernas, en sitios cóncavos. Pero Némesis, la diosa de la justicia retributiva, la diosa también de la justicia, la diosa que castiga a los desobedientes, a los padres y a las figuras de autoridad legítimas, eh, eh, hizo que Narciso viera su propia imagen. Una versión dice que en un lago, otra versión dice que en un río, y enamorado de esa imagen,
y pretendiendo esa imagen, al ver que no le respondía, se lanzó tras la imagen y pereció ahogado. Mm. Entonces el narcisista, para acabar pronto, es el que está enamorado de sí mismo. Ujú, Así hay muchas personas enamoradas de sí mismas. No, no estamos hablando de algo legítimo, ujú. positivo, sano, que es la autoestima. Sí, no. No, no, no. Estamos hablando de narcisismo, Ujú. que es uno es positivo, otro es patológico. Y de hecho, en Ujú. el perfil narcisista es justo la antítesis de esto. No hay ni siquiera de trasfondo, no hay una buena autoestima. Realmente hay un complejo de inferioridad fuerte y se disfraza como con toda esta necesidad de atención, de un trato especial, de ir a un lugar y querer que los reflectores estén justo en esa persona, ¿no? Eh, quiere ser el que figure, el que alaben, el que halaguen, el que se lleve el crédito, aunque no lo haya hecho. Y generalmente este tipo de personalidad se molesta mucho si llega a un lugar y no recibe un trato especial o diferente. Hay realmente esta necesidad de tener la admiración, la adulación de los demás. Y vamos a ir definiendo primero cuál es cada una de estas personalidades y en qué cosas se pueden diferir y en cuáles pueden eh, empatar. Entonces, realmente un narcisista, tener una relación ya sea de amistad, laboral o de pareja con un narcisista, eh, realmente es este tipo de personalidad de esta triada que algunos autores dicen que por lo mismo que comento, de que el maquiavelismo realmente ni siquiera aparece como un diagnóstico, sería la diada. Pero bueno, en origen la propuesta que se hizo fue como la tríada de las personalidades obscuras para tratar de responder si existían o no personas malas o si había algo de trasfondo, ¿no? Entonces, una personalidad narcisista usa en las relaciones de pareja para lograr sus fines. Tienen una capacidad de encanto fuerte, una capacidad de seducción, y en las, bueno, mejor al final les digo qué cosas están en las tres. Primero vamos una por una, ¿no? Pero la personalidad narcisista realmente la encontramos en muchos lados. A veces creemos que alguien narcisista va a ser muy evidente, pero a veces toma tiempo irnos dando cuenta porque no todo narcisista saca la artillería pesada desde el inicio, porque normalmente saben decir o endulzar el oído y hacen mucho esta parte de este juego de seducción en donde primero te ensalzo a ti porque esto sí saben las tres estructuras hacer, que es qué le gusta escuchar al otro. Entonces, desde ahí es muy fácil que puedan seducir con los halagos. Por eso decía Freud, cuídate de los halagos. Ante eso estamos todos vulnerables, porque la crítica, todos podemos decir, ay, ¿por qué me estás criticando? Y sabemos que es una crítica, pero ante un halago, decía, cuídate a ver qué intención hay detrás de un halago. ¿Sí? Quien halaga mucho es para tener cuidado. Entonces, bueno, en el narcisismo hay mucho esto. Pasamos entonces después a lo que es la psicopatía, que cuál es el origen de psicópatas, psico y patos, que entonces nadie mejor que tú para que nos Ah, expliques dale, ahí dale. Siempre dan qué como es. etimólogo. Fíjate que yo estoy enamorado de la diacronía, es decir, la evolución de la lengua, cómo Ujú, cambian las palabras. Y de un tiempo acá, digamos, unos 15 años para acá, ujú, algunos jóvenes, jovencitas y jovencitos, dicen, ay, es que fulano es muy intenso. ujú, Y lo que ahora se llama intenso, antes la gente culta decía patético, ujú, como la sonata patética de Beethoven o la sinfonía patética de Tchaikovsky. ujú, Patos en realidad es sentimiento, pero por extensión se asoció con enfermedad.
Entonces, psicópata etimológicamente es el enfermo del alma y ya el psique o psiquis adquirió también la valencia de mente. Entonces, el enfermo de la mente, pero no cualquier enfermo mental, es un psicópata, aunque la etimología Venga de ahí. eso nos indique. Y también, pues, ¿qué tendrá? Unos 30 años que surge un término que muchos, hasta psiquiatras y psicólogos clínicos, usan como sinónimo sociópata, pero hay otros que hacen la paradiástole, es decir, la distinción fina entre estos términos, el psicópata y el sociópata. Así simplificando al máximo, el sociópata es más impulsivo, se le nota más lo antisocial, y el psicópata es más calculador, más frío. Normalmente, los psicópatas tienen una inteligencia normal o prevalentemente es muy superior, muy, muy superior. Es raro un psicópata con una inteligencia inferior, un coeficiente intelectual menor. Así es. Entonces, hay psicópatas geniales, entendiendo en este caso por genialidad simplemente una inteligencia muy avanzada. Ya hemos visto que en realidad tiene que ver con la creatividad, pero eh, no confundir psicópata ni con psicótico, ni con esquizofrénico, ni con otras categorías que tienen que ver con la enfermedad mental. Así es. Por eso también se ha dicho que este título ya queda como poco adecuado, porque si entonces quiere decir el enfermo de la psique, pues todos los trastornos mentales serían clasificados desde ese nombre, ¿no? Y el psicópata realmente, a diferencia del narcisista que disfruta de tener los reflectores encima, eso no le importa al psicópata. El psicópata incluso puede disfrutar de ser más bien el que jala los hilos de la marioneta, ¿sí? Si tiene los reflectores, no es que no los disfrute y que tenga algo en contra de ello, pero no es lo que está buscando. Finalmente, tanto el narcisista como el psicópata están buscando salirse con la suya, pero el psicópata no necesita los reflectores y a veces incluso prefiere pasar hacia la sombra. No importa que no se lleve el crédito, con que él lo sepa, con que él sepa qué son los hilos que está moviendo para que se logre lo que él quiere. Realmente lo han caricaturizado mucho en las películas, como comentaba al inicio, y vemos entonces grandes asesinos seriales que claro que entran en esta categoría, pero no todo psicópata es un asesino serial, ¿sí? Obviamente vemos a un Ted Bundy, a todos estos asesinos, claro que hay psicopatía en ellos, pero no todo psicópata es un asesino serial. Vemos grandes psicópatas y se ha visto en estudios clínicos que muchos directores generales de empresa, muchos líderes de gobierno, no estoy diciendo todos, tienen cierto grado de psicopatía. Entonces, hay esta capacidad de poder, porque muchas veces decimos el psicópata no tiene empatía. Exacto, Y exacto. aquí hay que hacer una gran diferencia en eso, porque depende de qué empatía estemos hablando, de la cognitiva o de la emocional. En cuestión emocional, sí es cierto que el psicópata no necesariamente le va a dar importancia a qué está sintiendo la otra persona. Pero como tú decías ahorita, pueden tener un grado de inteligencia tan alto que no significa que no entiendan lo que está sintiendo el otro. Lo entienden muy bien. Tan lo entienden que desde ahí pueden manipular con mucha facilidad, porque tienen una habilidad muy grande de leer al que está enfrente. Exacto. De leerlo con una precisión. Entonces, desde ahí hay una empatía cognitiva, pero no esta empatía que generalmente en el resto de la población se da de forma como empalmada. Estoy entendiendo lo que sientes y por lo tanto me puedo poner en tu lugar. Exacto. Aquí más bien es, estoy entendiendo lo que sientes, no me pongo en tu lugar, pero puedo usar eso a mi favor.
Puedo incluso fingir una empatía. Sí. Y pueden ser excelentes para fingirla. Y la otra persona realmente dice, me está entendiendo como nadie me había entendido. Porque como cognitivamente están leyendo a quien está enfrente con una claridad casi infalible, pues pueden fingir esta empatía. Pero sí quería hacer esa aclaración porque muchas veces decimos, no son capaces de tener empatía. Sentirla y ponerse en el lugar del otro es un ejercicio que no necesariamente hacen. Ahora, todos los nuevos estudios que se hacen pues de ahora con la tecnología de neuroimagen y de ver el cerebro, antes se creía que de verdad no podían sentir empatía. Ahora se ve, como decía yo ahorita, que hay rangos, ¿sí? No porque alguien esté en el espectro de psicopatía significa que todos van a procesar la empatía de igual forma. Claro. Sí, por eso es bien importante como aclarar que esto, por eso son como constructos, no es que les estemos dando a ustedes los síntomas para revisar quién aplica en algo, es para hacer un diagnóstico como tal, es distinto, pero estamos hablando de los tipos de personalidad que forman esta tríada. Sí, uy, en mis tiempos, cuando Mili era una niña o una bebé y yo ya estaba en la universidad, me acuerdo, los maestros decían, un rasgo de los psicópatas es que no experimentan remordimiento genuino, no hay arrepentimiento auténtico. Y a mí que me gusta la teología, digo, bueno, quizás sean capaces de la atrición, pero no de la contrición. ¿Qué es la atrición? Arrepentirse porque te salen las cosas mal y vas a pagar consecuencias. Vas a enfrentar efectos negativos. Hay una especie de sanción. Hay algo punitivo en tu contra. Te sientes mal porque te equivocaste. Porque te cacharon. Porque te sorprendieron y porque te castigaron, porque tu imagen también merma. En cambio, la contrición, que es un término teológico, nada, no es de psicología clínica, ni psicopatología, ni psiquiatría. En contrición es el dolor por causar dolor, el sentirse mal por haber fallado y no estar a la altura de un amor que tú sientes. Entonces, el psicópata pues no tiene capacidad de contrición, teológicamente hablando. Eh, por una parte. Ahora, hay psicoanalistas muy ortodoxos de la primera oleada surgida en Viena, que decían, el psicópata tiene un superego muy frágil, muy endeble, muy laxo, precario, poco desarrollado. El superego, superyo, pues son los debes, las obligaciones, las normas, los preceptos, lo que la sociedad en general, los padres en el plano cercano, la familia, luego los profesores, la pareja, los patrones, los directores esperan que hagamos. Entonces hay muchos que psicoanalíticamente dicen el psicópata tiene un superego muy poco desarrollado, laxo, como tú lo dices. Así es. Y esto que tú decías del arrepentimiento genuino, que no es genuino, sino es más como la pura molestia de que me descubran y que no es genuina, un genuino dolor por causar dolor, también se traslada al amor. El amor no es genuino. Es un amor que va a ir un poco para ver qué obtengo yo, ¿no? Tanto en el narcisista como en el psicópata, es muy fácil que digamos que las relaciones con estas personas son de muy alta intensidad, pero de muy poca calidad. ¿Sí? Entonces dices, es que nadie me había entendido como esta persona o yo nunca había sentido esta química con alguien porque realmente hay una intensidad, ¿sí? Muy grande de inicio, en el narcisista sobre todo, eh, pero no hay un sustento. En el momento en el que con ambas personalidades se logra lo que se deseaba, se descarta, ¿sí? La relación. Por eso son relaciones que duran poco,
En algunos casos se cree que el psicópata y el narcisista, sobre todo el narcisista, en sus relaciones de pareja busca más como un fanático de él que realmente una pareja con la cual ir evolucionando o creciendo o un amigo con el cual ir evolucionando creciendo, sino más bien un admirador, un fan, Exacto. un porrista, ¿sí? Sí, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Y no nada más a nivel de pareja, también a nivel De amical, amistad, de de amistades. trabajo. Sí, yo tuve un amigo brillantísimo al que estimo mucho y él me quería convertir en el papa o en el sumo pontífice de una religión que lo tuviera él como Dios. Pues no, Sí, con todo y lo que lo admiro y lo quiero, pues yo no estoy para fundar cultos a una persona, así a es. nadie. Y el amor genuino, el afecto sano, no tiene que ver con un club de fans que idolatra a otro ser. Yo me caso con aquello tan citado del arte de amar de Eric Fromm. Ujú, El amor maduro implica conocer el lado oscuro del otro, claro. aceptarlo con sus imperfecciones y fallas, Ujú, y estar comprometido y dispuesto a caminar juntos en la misma dirección, ujú, con conflicto, con diferencias, con discrepancias, con divergencias, con disensos, claro. pero porque son dos personas distintas, Ujú, dos personas diferentes, pero no, no, no. Idolatría bajo ningún concepto. En una relación de pareja o en una relación de amigos, ujú. no. Y tampoco en una relación paterno-filial o maestro-alumno, Ujú. tampoco, tampoco. Y el narcisista va a esperar como perfección de su pareja, ¿sí? Que se amolde a algo que lo haga eh, quedar bien, porque le interesa, como decíamos, los reflectores, le interesa mucho su prestigio, le interesa mucho su imagen, a diferencia del psicópata. Entonces el narcisista va a ser muy exigente con su pareja, muy controlador. El psicópata es por eso a veces decimos, no, pero no creo que mi pareja sea psicópata, porque pues no es un asesino serial. Pues no, pero qué tan controlador es Te puede contigo. hacer sentir que estás enfermo de la mente y que Ajá, tú eres quien comete los errores, te voltea la tortilla, acuérdate la luz de claro, gas. claro. Es el famoso gaslighting o luz de gas, que es Ujú. yo no me sé hacer responsable de mis actos, y esto pasa tanto en el psicópata como en el narciso, ¿sí? Como yo no me hago responsable de mis actos, te hago creer que tú eres el responsable, que tú me provocas, que tú despiertas esto en mí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos también en una relación así? El autoestima empieza a disminuir, ¿sí? Gradualmente, la seguridad, la sensación de identidad, porque todo empieza a girar en torno a la otra persona. Entonces, obviamente que esta triada da para horas y horas de hablar, ¿verdad? Pero estamos dando como como ideas o síntomas o situaciones, y después obviamente si algún tema en específico quieren que ahondemos más, ahondamos más. Así es. Pasamos entonces, para que no se nos acabe el tiempo, a lo que es ser maquiavélico, que viene de Nicolás Maquiavelo, y no, bueno, pues todo el tratado que escribe del príncipe, de pues todo este discurso e ideas para poder gobernar teniendo el poder. ¿Qué Sí. opinas tú ahí al Sí, respecto? fíjate, en Inglaterra uno de los apelativos al espíritu del mal, uno de los nombres para el demonio Ujú, es Old Nick, el ujú, viejo Nick. ujú, Y Nick viene de Nicolás y ujú, tiene que ver con Nicolás Maquiavélico. Él como persona, él como ser humano, fue un hombre benévolo que incluso recomendaba la república, la democracia, pero él creció en un ambiente muy convulso, en una coyuntura poco propicia, y acaba por escribir El Príncipe después de estudiar a varios políticos, principalmente a César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, hermano de Lucrecia Borgia, y le parece que es un hombre taimado, astuto, inteligente, sagaz, con una enorme capacidad de adaptación. Y escribe un tratado que le dedica a Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici,
el príncipe, y de cómo adquirir, conservar y acrecentar el poder, basándose en César Borgia y en otros casos célebres. Hay que ser astutos como zorros y fieros como leones. El fin justifica los medios. Que es de Jamás los escribió más. eso, jamás lo escribió, pero sí es su máxima, su divisa, sí refleja cabalmente Su estilo de su pensar. pensamiento. Una frase Maquiavelo: más vale ser temido que ser amado, porque la persona que es temida no se le falta el respeto. Y la persona que es amada, te tomas licencias y un exceso de confianza te lleva a faltarle el respeto. También Maquiavelo escribió: si vas a perjudicar a alguien, perjudícalo de tal manera que no pueda desquitarse. Claro, que no pueda ya haber venganza, ¿no? Que no le permitas la venganza. Y la mafia lo aplicó, ¿eh? Claro, y hablaba toda esta parte de usa bien la crueldad, ¿no? Aplícala bien y con toda esta parte de ser temido. Entonces, por ahí escuchaba el otro día un video y me llamó la atención esta frase, porque decía, si le preguntáramos a estas tres, o sea, si nos preguntáramos cuál de estas personalidades es la más perversa, dice, nada más que ahorita no puedo citar, al ratito busco el video donde lo escuché, pero decía, el narcisista diría, yo soy, yo soy el más perverso, y quisiera el título, ¿no? El psicópata diría, no me importa. Sí, y el maquiavélico diría, será quien yo quiero que sea. Sí, Sí, muy bien dicho. me gustó cuando lo escuché, algo más o menos así era, pero entonces, ¿en qué coinciden? Bueno, en esta parte en donde como dices tú, aunque no lo haya escrito en el Tratado del Príncipe o en ningún otro, las tres estructuras coinciden en que el fin justifica los medios. Entonces, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones con sus hijos, en sus relaciones con sus padres, en sus relaciones con sus empleados, con sus jefes, van a ver cómo mover los hilos para salirse con la suya. Eso es de lo más importante. El narcisista es mucho más extrovertido que el psicópata. ¿Sí? El psicópata puede ser incluso en algunos casos introvertido, no necesariamente es, pero nunca, aunque sea extrovertido, será tan extrovertido como el narcisista, Tan que lo que quiere, exhibicionista. tan exhibicionista, ¿no? Que lo que desean los reflectores, poca capacidad de empatía en la cuestión que decíamos emocional, aunque gran capacidad de lectura de quien está enfrente, porque como siempre lo que quiero es salirme con la mía, me interesa leer. Entonces, todos estos temas de psicología les apasionan. Por eso hay una de las cosas que nos dicen en la formación como psicoterapeutas es que no siempre te vas a dar cuenta cuando tengas a un psicópata enfrente, porque como decíamos, saben fingir muy bien y muchas de las veces van a ir eh, a terapia a buscar herramientas, libros, etcétera, para poder cada vez ser más agudos y precisos, para poder leer a las personas y poderlas mover a su antojo. Y muchas de las veces lo que sucede es que la gente víctima o que ha vivido con ellos o que en el trabajo los explotaron o amigos, exparejas, etcétera, dicen, es que cómo no me di cuenta. Pero es que muchas de las veces han hecho fraudes a amigos, a grandes empresas, a la misma policía la burlan, o sea, tienen una manera, el narcisista encantadora, los otros temeraria, pero tienen una manera de seducir, de encantar para que les acabes creyendo, no por eh, eh, ¿cómo se dice? No es de okis o en vano que existan todos estos programas no me acuerdo si es en una de las variantes de National Geographic, no me acuerdo si es en el History Channel o en uno de estos, que hay un programa, no sé si siga vigente, pero me acuerdo haber visto varios episodios, no sé si te tocó ver lo que decía ¿Con quién me casé? Y entonces resulta que eran estafadores,
asesinos, les habían vaciado las cuentas o fingían una identidad y entonces se casaban con esta persona y resulta que ya llevaba 5 matrimonios estafando a varios maridos o a varias esposas, suplantando identidades. Y tú dices, cuando caen en la cuenta dicen, pero es que era adorable conmigo. Sí. Entonces, esta parte a veces genera como la sensación de por qué fui tan tonta o tan tonto que no me di cuenta. Y eso es bien importante trabajar con quien se ha relacionado con cualquier tipo de relación con alguien de esta triada, de decir, acuérdate que son expertos en estar viendo los puntos débiles, fuertes, los fuertes para aplastarlos, los débiles para usarlos a su favor. Así es. Entonces, bueno, ahí está como interesante ir viendo esta triada que da para más, pero no sé cómo Oye, vamos ya en hay quien tiempo. habla, la Universidad de Ontario Ujú, del oeste, dice que en realidad es una tétrada, ujú, porque se puede agregar los sádicos. ujú. La palabra sádico viene del Marqués de De Sade, sal. el Ujú, divino Marqués, que escribió los 120 días de Sodoma y que consideraba que el placer más alto era causar dolor a una persona enamorada o infatuada contigo. ujú, Ese es el sadismo, sentir deleite causando sufrimiento. Y ujú. la contraparte pues sería el masoquismo, Claro. que un checo, Sacher Masok, escribió novelas donde los personajes, principalmente los protagónicos, parecía que les gustaba sufrir. Ujú, Jean-Paul Sartre, el premio Nobel de Filosofía 1964, de literatura, filósofo, pero premio Nobel de Literatura en 1964, el autor de La náusea, el autor del ser y la nada, el autor del muro, el autor de tantas obras que tuvieron un enorme impacto, decía que en la sociedad actual, donde domina el artificio, el engaño y el consumismo, lo que llamamos amor casi siempre es una relación sadomasoquista. ujú, Y qué duro. Uso a la persona que digo que amo y cedo y puedo ser usado por esa persona, pero cada quien tiene una finalidad mezquina, un propósito egoísta. Una pareja guapa, pues me causa placer, me infla el ego, alimenta mi narcisismo, la uso, la utilizo, la exploto, la consumo como un bien fungible, diría ujú, Jean-Paul Sartre. Entonces sean dos, quitando al maquiavelismo, que es un constructo y no aparece en el DSM-5, o sean cuatro, añadiendo a los sádicos o a los... ujú. el caso es que esto es sumamente interesante. Y ándele, ahora conteste usted la pregunta que hizo al principio. ¿Existen personas buenas? Pero más bien, ¿existen personas netamente malas, intrínsecamente malignas, esencialmente perversas? ¿O son conductas o desviaciones? Antes se usaba mucho la palabra perversión, eh, ya se está abandonando. De hecho, ya se abandonó esa palabra perversión. Y cuando es algo de amor, o se habla de parafilias, más bien de Ujú, fijación de afectos, parafilias. ujú. Conteste usted, Híjole. desde su Sí. experiencia, no desde lo que leyó, porque yo puedo contestar desde lo que leí. Claro, pero a mí se me hace de verdad que unos días pienso una cosa y otros días pienso otra, según creo la verdad que es una pregunta bien difícil de contestar porque obviamente si nos vamos desde el punto de vista religioso, espiritual, podríamos decir que también según desde qué perspectiva, ¿verdad? Claro. Pero pues muchas religiones nos dicen que somos intrínsecamente buenos y valiosos y nos vamos La corrompiendo. cristiana, con La todas sus cristiana. denominaciones, Génesis Ujú. dice, el hombre fue creado a la divina imagen y semejanza. Por lo Así es. tanto, Es pues de bueno. origen es bueno, esencialmente es bueno. Así es. Pero, híjole, también conforme, yo creo que en momentos donde me ha tocado
relacionarme con este tipo de personalidades. Si me lo hubieras preguntado hace algunos años, diría, claro que hay gente mala. Por supuesto que la hay. Más chica te hubiera dicho, no, es que detrás de toda persona hay una historia. Y ahorita no sé qué responderte. Creo que podrían ser generalizaciones y me gusta esta parte de creer que nada es absolutamente blanco ni absolutamente negro, pero sí creo que hay gente que tiene más negro que blanco y gente que tiene más blanco que negro. Así que también creo que hay gente que tiene más mal que bien y más bien que mal. Creo que si bien es cierto que así está formada una estructura o una forma de pensar o de concebir o su cerebro está hecho así, hay todo un debate donde todavía no se puede poner de acuerdo como para contestar esa pregunta así con ciencia cierta, es decir, se nacen, se forman, se construyen, hay gran componente genético, otros creen que se va adquiriendo sobre la experiencia que vas pasando. Yo realmente creo que desde el punto de vista cognitivo-conductual, hablas de que no podríamos decir que las cosas son blancas o negros o sería caer en un pensamiento dicotómico, pero ¿cómo puedes explicar algunas cosas? Van más allá de lo que alcanzo a entender. Yo creo también por eso me apasiona todo lo que es la psicopatología y creo que sería como, no, no he podido llegar a esa respuesta, si te soy franca. ¿Tú? Pues yo estoy muy deformado por mis estudios de teología y de filosofía escolástica. Y el hombre, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Aunque el mismo cristianismo, en la mayoría de sus denominaciones, incluida el catolicismo, dice, sin embargo, aunque es bueno por naturaleza, tiene una naturaleza caída por el pecado y necesita la gracia para redimirse. El esfuerzo personal siempre será necesario, pero es por gracia la salvación. Y además está el libre albedrío, si lo Es el vemos libre desde esa albedrío que perspectiva. ya los ángeles, por ejemplo, no tienen, según la teología ortodoxa, después de que cayeron, que pecaron, los que fueron fieles, se les concedió como gracia, se puede ver como castigo, que ya no tienen libre albedrío y que siempre van a ser fieles, siempre van a ser leales, siempre van a ser obedientes, sumisos y sumensos. Ella no lo dijo, lo dije yo, que conste. Eh, a mí me gusta mucho una frase del sacerdote jesuita con doctorado en psicoterapia, Anthony de Melo, que dice, conductas, puede haber conductas buenas y conductas malas, pero las personas siempre son buenas. Y ya que estamos en Occidente y la religión mayoritaria en Occidente es el cristianismo, eh, eh, Jesús, a quien lo crucificó, a quien lo torturó, pidió por ellos diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, el mismo Jesús en otro pasaje evangélico, neotestamentario, dice, los profetas, como los árboles, se conocen por sus frutos. Esto es conductismo, Emily. O sea, los efectos, las consecuencias, los resultados determinan en este pasaje, nada más en este pasaje, si eres bueno o malo. Obras son amores y no buenas razones. El amor se demuestra en las obras, dice el apóstol Santiago y Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, también habla mucho de esto, de las obras. No es tan simple. Yo sí creo que hay personas enfermas, personas Claro, y que personas muy cometen, dañadas. claro, que cometen actos que no son buenos y que se arrepienten y todo, pero esta otra parte de no poder tampoco asegurar si esto es naturaleza, si es maquiavelismo y hacer como esto es válido. O sea, yo creo que ahora sí que no podemos generalizar y
tendríamos que ver como en cada persona. Sí. Y entonces por eso te digo, no conozco a todas las personas del mundo como para atreverme a aseverar que no existe alguien malo. De la gente que a mí me ha tocado conocer, detrás de toda persona que ha hecho algo malo hay una historia. Siempre, Sí, siempre. pero no te sé decir si, obviamente, no me especializo, por ejemplo, en todo lo que es trabajo con asesinos seriales. Y yo creo sería muy interesante, yo, una compañera que estudia en la carrera conmigo, ella se dedica específicamente a eso y ya conoce asesinos seriales pues de todo el mundo. Yo creo que sería súper interesante, a mí me encantaría luego después Fíjate, en platicar con filosofía ella. clásica se dice que el mal no existe. Ujú, ¿Qué es el mal? La ausencia de bien. ujú, Punto. sí, Es la privación de bien. Ahora, Simbardo es un estudioso de personas en penitenciarías, en reclusorios y también en centros psiquiátricos. ujú, Y él dice que hay circunstancias, hay factores que generan conductas destructivas, sádicas, bestiales. Y en determinadas circunstancias, la persona más apacible, el ciudadano más honorable, el sujeto más responsable, ujú, puede proceder con la mayor violencia y salvajismo. claro. A ver, tú, yo, cualquier persona, si alguien dañara a un hijo, sobre todo si es un hijo pequeñito, Ujú. no sentirías deseos de venganza y no pelearías hasta la muerte por él y no sentirías algo de satisfacción al dañar a quien Por supuesto, violó, torturó, mutiló, perjudicó a un ser indefenso. por Yo creo que sí. supuesto, pero estamos acá hablando de gente Ujú. que está dañando a otros inocentes, o no tan inocentes, según sea el caso, Ajá. pero con plena conciencia de lo que están haciendo. A diferencia, por ejemplo, de una persona con esquizofrenia, que ahí sí, por ejemplo, ellos no van a la cárcel porque no hay conciencia de lo que están haciendo. O sea, es como el león te puede dar un zarpazo, ¿sí? Te puede matar, es su naturaleza, ¿sí? Ok, la persona con esquizofrenia puede haber tenido una alucinación y la persona mata a alguien o le hace daño a alguien, pero no había la conciencia o el maquiavelismo, por así decirlo, de daño. eh, no hay como estas otras características de las que estamos hablando, en donde incluso legalmente a una persona con esquizofrenia no va a la cárcel y una persona con psicopatía sí va, porque tú sí sabías que aunque tú no lo tomes como tal, sabes como sociedad que hemos elegido ver como lo legal y lo no legal, lo bueno y lo no bueno, y a conciencia de eso tomas esta acción. Por eso cuando te enojas viene el acto, ¿cómo decías que se llama? Donde solamente les enoja porque fueron descubiertos o porque hubo un error, ¿cómo dices que se llama? El arrepentimiento de atrición. De atrición, pero no realmente el arrepentimiento genuino. O sea, el enojo es como si me paso el rojo. Exacto. Y me multan, no me enojé porque me pasé el rojo, me enojé porque me cacharon y no me di cuenta que me estaban bien. Entonces, no sé, siento que ni siquiera me gustaría, si llego a la respuesta, compartirla. Prefiero dejarla a que los que nos Sí. escuchen la respondan por sí Pues yo me mismos. quedo con Aristóteles en sus consejos de la poética, que los personajes de una obra de teatro nunca los presentes como malos malos, porque el más malo tiene cualidades, tiene aspectos positivos y también el más bueno tiene aspectos negativos. Luz y sombra. Y Gibran Khalil Gibran dice, yo soy la flama y soy el seco matorral y una parte de mi ser quema y consume la otra. Son las contradicciones. Cuando otra cosa que dice Gibran, te darás cuenta que no eres inferior a los profetas, pero tampoco superior a los criminales. Entonces, tenemos luz y sombra, mi estimada Mili, Así y que es. nadie se sienta moralmente superior, intrínsecamente, axiológicamente mejor, en todo momento va a responder con la mayor nobleza, porque la gente más bondadosa habitualmente es capaz de un acto dañino, destructivo y hasta sádico.
Así Y es. las personas más consideradas negativas, sádicas, destructivas, también han demostrado actos de heroísmo, de abnegación y de nobleza. Entonces, existen personas buenas o malas, hay conductas buenas y conductas malas, hay comportamientos enfermizos, comportamientos positivos o sanos. Para efectos prácticos hay que desterrar los comportamientos, prevenir las malas conductas, ponernos a salvo, prevenir de que se presenten en la sociedad, pero seríamos ingenuos si no nos cuidáramos. Así es. Pipa Vaca, una muchacha, estaba convencida que si se le volvía bien por mal, siempre que iba a ir bien, se viste de novia y cruza países en guerra de Medio Oriente. No lleva dinero. Hace el término de los españoles, aunque venga el inglés, auto-stop, sin llevar dinero. Y avanzó varios kilómetros, pero un camionero la violó y la mató. Y cuando le preguntaron que por qué lo hizo, digo, porque podía, pues venía sola, ¿por qué no? Entonces, Pipa Vaca fue ingenua. Pipa Vaca fue Poco demasiado cautelosa. cautelosa. Hay que ser, vuelvo con Yeshua Ben Yosef, hay que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Consejo evangélico. Así es. E independientemente cómo conteste cada uno de ustedes eso, coincido completamente como para ir cerrando, que así es, no seamos ingenuos, no necesitamos poner la etiqueta de malo o bueno en las personas, pero sí entender que sí hay gente que va a obrar mal, porque neurológicamente así está Bioquímicamente, cableado, porque hormonalmente, bioquímicamente, hormonalmente, neurotransmisores. porque puede, porque está enojado, por muchísimos motivos. Entonces, sí, esta parte de tampoco pecar de ingenuos. Y bueno, si les interesa algún otro tema o que profundicemos en alguno de estos que platicamos hoy de la triada, estamos completamente abiertos a su retroalimentación y comentarios. Y bueno, pues encantada de compartir. Siempre me voy con un aprendizaje nuevo, siempre me voy con un conocimiento nuevo y entonces pues, nos vamos más ricos que como llegamos. Así es. Como siempre, un placer, Mili. Nos vamos a ver pronto. Ya quedamos. Yo no sé cómo le vamos a hacer, aunque este viejillo ya tiene achaques y esta deportista a veces se lesiona y los dos nos cansamos. Por lo menos hay un episodio nuevo de Psicosofía cada 2 semanas. Promesa formal. Alguna vez verán a Mili sola porque el viejillo no pudo y yo ya salí solo en alguna ocasión que Mili no pudo porque la acababan de operar. Pero siempre va a haber Psicosofía cada 2 semanas mientras haya vida. Entonces, hasta la próxima, en 15 días. Hasta pronto.